caída de un ángel eléctrico. Muy buenos días, buen mediodía Ingrid, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, bienvenida Ingrid a esta nueva conversación de astrología. ¿Cómo estás? Pues muy bien, sí, aquí mediodía, o sea que bien. Ya entramos en primavera, aunque aún no se note mucho el calorcito, pero sí que se nota un poco el cambio de estación, la energía ya es como un poquito diferente. Y nada, encantada, agradecidísima de que contactaras conmigo para hablar de lo que a mí me encanta, de lo que yo hago, que es Solkin Maya o astrología maya. Y nada, agradecida por esta oportunidad de poder pues dar un poco más de información y de acercar un poco más a las personas pues esta mágica y súper emocionante y espectacular la herramienta que es el Tolkien, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, luego que contactamos, me di cuenta quién eras realmente. Eras mi fuente de astrología maya durante años. Gracias. Tu página, que ahora la vamos a mostrar, tu página está Gracias. súper bien rankeada. Cada vez que yo he investigado algo sobre astrología maya para saber mi kin, o para saber cuándo comenzaba el nuevo año, o cómo era la energía, o cualquier cosa, siempre por las búsquedas de Google terminaba en espejo magnético, y cuando te contacté no sabía que eras vos ese espejo magnético. Así que me reemocioné, me reemocioné. Bueno, acá está tu Hasta en la página. sopa. Tu página es espectacular, espectacular Gracias. totalmente. A ver, ahí la estamos viendo, creo que sí, ya ahí se Sí, ve. sí, sí, sí. Bueno, a ver, por ejemplo, acá entramos en la biblioteca Tzolk'in y podemos encontrar de todo. Acá, esto me comentabas, menú de biblioteca, fíjate, qué es el Tzolk'in, qué es un kin, beneficio del Tzolk'in, los sellos, los 13 tonos, las familias, cada uno de los sellos, cada uno de los tonos. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos elegir? A ver, decime, Pues dame uno la, para elegir. la estrella, que hoy es estrella. Estrella, ¿en Eh, sellos? en sello, sí. Debajo ahí, debajo de la mano. Bueno, da igual. Ay, 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 acá, estrella amarilla. Ahí, estrella amarilla. Bueno, es del mismo color que yo también soy amarilla. Bueno, por sintonizar con el día. Bueno, y conmigo, yo soy semilla, así que Ah, ahí está, somos amarillas. Ahí está la energía de la estrella, la belleza, la armonía, el brillar, el arte. Bueno, ¿qué es por ejemplo, qué es un día estrella? Hoy es un día estrella. hoy es un día estrella, hoy estamos en la estrella 4 autoexistente de la onda encantada de la serpiente que empezó, pues nada, hace 4 días porque por eso estamos en el tono 4, en la posición 4 de la trecena, ¿no? Que marca siempre la onda encantada. Y un día estrella, bueno, un día estrella es para disfrutarlo, un día estrella es para imaginar, crear, inventar, tomarte tu tiempo, tu espacio para, pues eso, dedicarte a todas esas prácticas que te hacen feliz, que hacen que te desconectes, que recicles tu mente, ¿no? Bueno, el arte es la gran herramienta para reciclar la energía, ¿no? En el momento que estás pintando, o estás cocinando, o estás bailando, o estás viendo una película, o sea, todo lo que es artístico, ¿sí? Pues te ayuda a vitalizarte, ¿no? De alguna manera, y sobre todo mentalmente, ¿no? Porque muchas veces no es tanto físicamente como es una energía amarilla, nos ayuda más en ese movimiento mental, ¿no? Y estamos en la onda de la serpiente, que es elevar la energía, así que conectar con las pasiones, con aquello que nos gusta, darle forma un poquito a nuestra realidad hoy con el tono 4 desde esa creatividad, ¿no? Desde esa capacidad de autoinventarnos que el humano tiene para poder, bueno, pues lidiar con esos temas pues más engorrosos, más feos, más complicados que siempre tenemos todos, ¿no? De una manera pues más liviana, ¿no? Y un poquito pues más ligeros, ¿no? Más ligeros de equipaje y sin tanto drama y tanto pesar, ¿sí? Y eso es importante porque
la vida siempre nos va a traer aprendizajes. Entonces, unos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos, pero cuanto mejor, o sea, cuanto más te amigues con ese aprendizaje, mejor lo superas, más rápido vas, menos lo sufres. Entonces, bueno, ahí está también un poquito la estrellita en esa parte que nos habla de que somos creadores de nuestra vida y que todo aquello que tú eres capaz de crear en tu interior, pues lo puedes llegar a manifestar en tu exterior, ¿no? Solo hay que creer en ello, hay que creer en el potencial interno, en esa luz interna que todos traemos ya de nacimiento, ¿no? Yo creo que siempre manifestamos, Ingrid. El tema ¿Siempre? es que siempre. Lo que pasa Claro. es que si vos no sintonizás con lo que no empezás a resonar con las cuestiones que tenés que sanar, que tenés que aprender, lo que manifestás son tus miedos, lo que manifestás Claro. son todos tus temores, son todas aquellas cosas que no querés, justamente son todas las que manifestás. Es como el Claro. inconsciente, pero siempre Sí. manifestamos. Y Claro, con el porque- arte, bueno, coincido totalmente. Bueno, contalo de atrás, contalo que tenés ahí atrás. No, Es tuyo. atrás, esto es el talking, uy, espera, me voy para el otro lado porque si no el cable, ahí se me tira. Esto es el talking, es la herramienta, lo que se llama el calendario sagrado maya. Se ve así un poquito cortado por el tema de la imagen, pero es el talking, lo hice yo, es sobre una tela, lo pinté, me pasé un montón de días pintándome, duró meses acabarlo, porque claro, tampoco puedes estar ahí un mogollón de horas, pero para mí fue uno de los grandes trabajos con esta herramienta, el hecho de crear mi propio talking, que lo puedes hacer más grande, más pequeño, yo es que lo hice tamaño grande porque a mí me gusta lo grande, y por eso dediqué tanto tiempo, pero es un trabajo de integración brutal porque, claro, te tienes que fijar, lo tienes que hacer, lo tienes que dibujar, lo tienes que pintar, entonces inconscientemente no te das cuenta, pero estás haciendo un trabajo de integrar toda esa estructura, todo ese orden, todo eso que está vibrando en la propia herramienta, aunque en ese momento no seas consciente y no te salga toda la información de golpe, pero todo eso una vez se va asentando dentro de uno, poquito a poco van apareciendo pues todas esas cosas, ¿no? Y yo siempre, yo soy artista, soy licenciada en Bellas Artes, así que además, o sea, es una herramienta que me atrajo porque es divertidísima, ¿no? Tiene un montón de colores, puedes jugar, mentalmente es una herramienta hiperactiva, o sea, de mente activa, ¿no? Porque empiezas a mirarte una onda encantada y luego miras otro pin y luego saltas de una onda a la otra y luego miras el castillo y miras los ciclos y uno dentro del otro y el otro dentro del otro y todo eso hace que vayas como generando todo tipo de conexiones dentro de ti que al final acaban en manifestándose o llegando a ti en forma de aquello que viviste, aquella palabra que te dijeron, aquella situación pues, que se te planteó en cierto momento, aquella etapa de la vida en la que pasaste aquello, que fue un punto de inflexión. Es decir, como toda la información está en nosotros, ¿no? Yo que soy semilla, ha sido un trabajo potente para poder entender esta vibración que es la mía y todos somos semilla y todo está dentro de nosotros. Simplemente hay que establecer las conexiones correctas para que esa información salga a la luz, ¿no? Aparezca en el consciente y nosotros podamos entonces a partir de ahí poder ver de qué se está tratando y poder actuar frente pues a ese tema, situación o lo que sea, ¿no? Y recomiendo mucho todo el tema de artístico con el talking, ¿no? Dibujar tu kin, dibujar tu sello, dibujar los sellos, dibujar los tonos, dibujarte tu onda encantada, ¿no? Fíjate ahí, yo tengo aquí el talking y ahí al otro lado tengo dos sellitos que me hicieron de patchwork con tela. O sea, increíble, ¿no? O sea, así que yo lo recomiendo, no solo porque yo soy artista y me encanta, sino porque además creo que es un súper ejercicio. Sí, no, yo coincido totalmente. El arte, aparte, como vos decías, integra todo, porque aparte nosotros como que tenemos como un concepto de inteligencia
errado, muy errado. Ujú. Porque en la escuela nos dijeron que es inteligente el que sabe matemáticas, el que saca buenas notas y nada más, ¿viste? Ujú. Entonces, por ahí el que tiene una inteligencia artística o emocional o de conectar con las demás personas con la comunicación o con la enseñanza, no se valora esa inteligencia. O mecánica, por ejemplo, Ujú. otro tipo de inteligencia. Y en el arte conectamos con las emociones, con esa fuente de emociones y de esa fuente de inteligencia y de saberes, que, como vos decías, las traemos. Bueno, ahí estamos viendo el Instagram tuyo, que Ujú. ahí contá un poco qué es la información que hay en tu web, que es como esta Bueno. gran Wikipedia maya, y el Instagram, claro. Bueno, en la web está todo, ¿no? En realidad, la web fue lo primero, así que desde mi proyecto, la web fue lo primero. Está todo, allí está la energía del día, la onda que estamos transitando en el día, diariamente, actual, la luna que estamos transitando, es decir, está toda la información, el año, y además está pues todos los servicios que yo doy, ¿no? A través de esta herramienta del Tolkien Maya y los cursos de Reiki, porque yo soy maestra de Reiki también. Desde hace más de 20 años que hago Reiki, fue mi primera gran herramienta que me abrió la puerta a un mundo impresionante y me encanta, adoro, o sea, la amo Sí. y la sigo haciendo. Y en la web está todo, además de pues esa Wikipedia o biblioteca que yo le he llamado porque creo que el conocimiento tiene que compartirse y ahí está pues para todos, para quien quiera realmente poder acceder a eso. En el Instagram, yo no hace mucho que estoy en el Instagram, empecé en el Facebook y que fue, bueno, la primera red social que cogió como más fuerza y hace un par de años que estoy en el Instagram, de hecho, porque relativamente poco, ¿no? Ya sé que hace más que está, pero yo realmente hace relativamente poco que estoy. Entonces, claro, ahí yo ha sido todo un aprendizaje estos 2 años de acostumbrada a una web, que tienes un artículo, escribir todos esos artículos sobre Tolkien y tal, y el Facebook, que también te permite ese linkar los artículos y todo eso, a pasar a abrir una nueva red social que era como de imagen, ¿no? Mucho más visual, ¿no? Sí. Para mí es mucho más artística en realidad, ¿no? Porque es todo, la imagen tiene que decir mucho, ¿no? Y el texto no es tan importante. Entonces, bueno, ha sido todo un trabajo para mí también de abstracción, de concentrar también cosas importantes en una sola imagen y estoy en ello. O sea, esto es un camino que como el Maya, ¿no? Que es evolutivo y no se acaba nunca. Así que y entonces, bueno, pues sí pongo la energía diaria a través de una imagen, también la pongo en Facebook, pero son dos formatos diferentes. Y luego, pues bueno, pues doy un poquito pues también a través de los vivos, de los IGTVs en el Instagram, pues doy algunas sesiones de Tolkien, pues para resolver dudas, para explicar la energía del día, para que la gente notar, pues todo eso que se encalla, que no entiende. Y bueno, y he empezado a traer también pues invitados de gente que hace otras cosas porque entiendo que la energía, la sanación, que es un poco a lo que yo me dedico, la sanación maya, ese es mi enfoque desde el Tolkien, pues bueno, es holística, ¿no? Entonces, bueno, todas las grandes herramientas están conectadas y cada uno tiene que aprender a resonar con la suya, ¿no? A mí, yo empecé con Reiki, he hecho muchas cosas, registros akáshicos, terapia de bipolaridad, soy arteterapeuta, tengo un máster en arteterapia, es decir, he hecho un montón de cosas, he hecho regresiones, tengo la formación, quiero decir, todo eso, y un día apareció Tolkien Maya en mi vida, apareció lo que es el calendario maya, me atrapó de tal manera que me dejó del revés, o sea, como si me hubieran dado la vuelta al calcetín, ¿sabes? Y empecé a entrar en este mundo y la verdad es que si la primera gran herramienta que me cambió la vida fue el Reiki, la segunda gran herramienta que me cambió la vida fue el Tolkien Maya. Y a través de esta mirada del Tolkien a la vida, la verdad es que te cambia todo. O sea, es estructural, o sea, te mueve interiormente todo
y te recoloca y te reafina en toda una serie de vibraciones y secuencias que realmente eso es impresionante. Y además es una herramienta que funciona por capas, ¿no? Es como una cebolla. Entonces, es como la vida, es como el movimiento de la vida. Entonces, al funcionar por capas, por más que tú trabajes una onda encantada y al cabo de 9 meses, porque es un ciclo de 260, vuelvas a vivir esa onda encantada y al cabo de 9 meses vuelvas a vivir esa onda encantada, al cabo de 9 meses vuelvas a vivirla, siempre es diferente. O sea, es como el buen libro, ¿no? Que te lees una vez y te quedas con toda una serie de información que es la que tú en ese momento necesitas y para la que estás preparado para aceptar, ¿no? Y al cabo de un tiempo te coges ese libro mismo y lo vuelves a leer y de repente ves cosas que la primera vez no habías visto. Pues viene a ser un poco así cómo funciona el Tzolk'in, porque el Tzolk'in está basado, la estructura base del Tzolk'in es los ciclos naturales. Es la herramienta de los ciclos naturales. Y lo único que te dice es que tú eres naturaleza y tienes que aprender a reconocerte en la naturaleza que eres. Es muy simple el mensaje del Tzolk'in. Por eso el tiempo es arte, porque el tiempo es para crearnos, es para realmente crearnos e inventarnos. ¿Por qué? Porque somos creadores, somos co-creadores con la energía del universo, pertenecemos a un máximo, a un gran todo, que es la naturaleza y el cosmos, que realmente a lo que se dedica es a crear movimiento que evoluciona. Y eso es básicamente lo que nosotros somos. Para poder integrar toda esta idea, ¿no? Toda esta estructura o este concepto en nosotros, el Tzolk'in tiene la parte astrológica donde tú puedes reconocerte a través de un kin. Y a través de un propósito o un camino de vida que es una onda encantada y a través de un oráculo que son pues todos esos elementos que te acompañan, que definen un poco tu personalidad y tus tendencias, ¿no? Tus hábitos, tus talentos, tus inclinaciones, ¿no? Personales y que al fin y al cabo acaban conformando lo que eres y cómo tú manejas la energía. Y esa base solo hay un camino y es el camino del autoconocimiento. Para mí ese es un poco el núcleo Sí. potente de esta herramienta. Sí, y de la astrología es para el autoconocimiento, o sea, lo predictivo, pero es para el autoconocimiento, sí, sí. Ahora, mirá, estaba ahí leyendo mientras vos hablabas, cuando ahí mencionabas del Tzolk'in, lo que significa la cuenta ordenada de los días, que si los mayas no contaban el tiempo en horas, lo contaban en base a sus diálogos con él. ¿Qué significa esto? Claro. Sí. El Tzolk'in para mí tiene dos grandes funciones, ¿no? Básicamente. Una es la función de calendario o cuenta, ¿sí? No deja de ser una cuenta, porque los mayas fueron los grandes creadores de los calendarios y de las cuentas, ¿sí? Y la otra es la parte astrológica, que es donde tú puedes reconocerte a través de una energía, que es un poco lo que he sintetizado antes. En la parte de la cuenta, es decir, el Tzolk'in como calendario nos habla, toda esa base de calendarios maya, nos hablan de ese diálogo con la vida. Es decir, los mayas, a través de la observación de la naturaleza, así muy resumido, a través de la observación de la naturaleza, se dieron cuenta de que cada día era diferente. Y que además, no solo energéticamente, sino estructuralmente, la propia naturaleza era cambiante, era evolutiva. Tenemos las 4 estaciones dentro de lo que es un año, ¿no? Y es diferente la naturaleza en invierno que la naturaleza en verano. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, a través de esa observación y cómo se movían no solo la naturaleza, sino también los astros en el cielo, porque fueron grandes astrónomos y grandes matemáticos, empezaron dijéramos que su centro de investigación más potente era descifrar qué es el tiempo y qué influencia tiene eso, ¿no? Ese movimiento natural en nosotros, ¿no? Y cómo nos afecta
y dónde está el ser humano, ¿no? ¿Qué papel juega el ser humano dentro de toda esta dinámica, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hicieron fue crear calendarios o cuentas donde ellos contaban, ¿no? Y por eso, bueno, pues cada día salía el sol y cada día se ponía y al cabo de X tiempo volvía a salir el sol y se volvía a poner y volvía a salir y se volvía a poner. En esa observación se dieron cuenta de que el movimiento del tiempo es cíclico, que además el ciclo es un concepto, una idea que es circular, ¿sí? Porque una vez empieza, después acaba, pero luego vuelve a empezar y vuelve a terminar, pero vuelve a empezar y vuelve a terminar, con lo cual ellos se dieron cuenta de que el tiempo no era lineal, no era una línea recta, sino que el tiempo es espirálico, es como un muelle, ¿sí? Como un muelle, ¿ok? Al ser espirálico nos habla de un movimiento donde tú empiezas todo un ciclo, terminas y luego empiezas y terminas otro. Para que ese círculo no dé vueltas sobre sí mismo, es decir, no sea lineal como es el calendario gregoriano, ¿sí? Necesitamos que al final del ciclo haya como un salto, una subida de octava que se llama energéticamente, ¿vale? O sea, sube una octava y un salto cuántico, ¿ok? Que nos conecta del ciclo anterior al ciclo siguiente. Y en ese ciclo transitamos, experimentamos, tomamos esas decisiones, nos movemos ahí hasta volver a ese final que nos vuelve a dar ese punto de salto hacia otra mirada, ¿no? Cíclica de lo mismo, ¿no? Por eso nosotros nunca vivimos este concepto de energía espirálica o del tiempo como espiral. Nos da a entender que nosotros podemos vivir el mismo ciclo energéticamente, pero nuestra percepción de él no es el mismo. Cuando ellos empezaron a moverse en estos conceptos, se dieron cuenta que lo único que realmente era válido era hablar con la vida, entrar en diálogo con la vida para entender cuál es tu momento y qué es lo que la vida te está ofreciendo en el ahora, ¿sí? Esto es muy fácil de entender. Cada año vivimos una primavera, cada año. La energía de la primavera es siempre la misma. O sea, en primavera siempre pasan las mismas cosas. La naturaleza en primavera siempre hace lo mismo. Energéticamente, la primavera siempre es primavera y no hay variaciones. Igual que el invierno, igual que el otoño. Pero tú no vives todas las primaveras iguales. La primavera del año pasado es diferente del año anterior. Y es diferente del año anterior. Y va a ser diferente de la de este año y va a ser diferente de la del año siguiente. Es decir, si energéticamente es la misma energía, pues la naturaleza despierta, el sol modifica un poco su ¿no? su longitud, empiezan a aparecer las flores, hay toda una dinámica de movimiento, sobre todo en los animales, en las plantas, etcétera, etcétera, ¿sí? El clima incluso cambia, ¿vale? ¿Cómo es que yo vivo la primavera de forma diferente cada vez? Porque nuestra percepción es diferente. Y es diferente porque de un ciclo a otro tú has vivido, has experimentado, has tomado decisiones, hay cosas que han cambiado, hay cosas que han aparecido en tu vida, hay cosas que han desaparecido, has transitado toda una serie de temas, has superado otros, te has quedado encallado en otros y por tanto tú te has ido modificando a lo largo del año, has ido cambiando a lo largo del año en ese proceso que se llama evolución. Y la energía del cosmos es evolutiva, el movimiento de la vida es evolutivo. Y nosotros somos vida y por tanto somos movimiento evolutivo. Nunca podemos experimentar el ciclo de la misma manera porque todo aquello que tú has hecho y todo aquello que te ha pasado te ha cambiado. Y hay que recordar que el cambio es la única constante en la naturaleza y el cosmos. Así que en el fondo nada está quieto. Todo lo que está vivo está en movimiento. Siente, piensa, se relaciona, se comunica, crece, madura y evoluciona. Así que en esa vibración nosotros tenemos que entender que nosotros también somos así y coparticipamos de todo eso. Por eso la única
camino que realmente nos queda es entrar en diálogo con la vida. Y en ese momento tú tienes una preocupación y estás al lado de una plantita y puedes conectar con esa plantita para que te dé su opinión. Esto que antiguamente las culturas ancestrales estaban tan conectadas con la madre tierra, tan conectadas con el universo, era como cosas como muy habituales, ¿no? Y ancestrales en todo el mundo, porque aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos toda esta tradición celta, que precisamente los druidas, todo eso era la conexión con la naturaleza. En África estamos en lo mismo, las mesoamericanas como la maya y otras muchas estaban en lo mismo. Es decir, realmente la conexión y el diálogo con la vida es lo que te sitúa en el momento donde estás, en cómo estás y en qué es lo que te toca ahora hacer o mover. Entonces, para poder hacer esto, primero tienes que sentirte vida, tienes que sentirte evolutivo, tienes que abrirte a que realmente la energía se comunique contigo. Y por tanto hay que aprender a escuchar, hay que aprender a calmar la mente, hay que aprender a alinearse, hay que aprender a resonar las cosas, hay que gestionar bien el equilibrio emocional del sentir y la sensibilidad. Es decir, hay todo un trabajo con el ego, ¿no?, que se llama, que es importante porque en la sociedad en la que vivimos actualmente nos está condicionado a unas pautas muy rígidas, muy concretas, muy desviadas y desconectadas de la naturaleza, y precisamente la salvación del ser humano es la reconexión con la naturaleza y el cosmos. No hay otro camino porque somos parte de ello, con lo cual nunca tú entenderías que una abeja construyera una casa con asfalto, porque no es su naturaleza y es donde, ¿no? Y tiene, pues nosotros lo hemos hecho. Y lo vemos bien. O que rompa una rutina, o que la abeja rompa la rutina. Exacto, que la abeja rompa la rutina. ¿Y por qué en el ser humano lo vemos bien? Porque somos inteligentes, porque nosotros superamos a la naturaleza, porque consideramos que los animales y las plantas son seres inferiores. Ahí está un poco esa energía, esa filosofía, esa mentalidad de ego, ¿no?, del ser humano, que es el único que modifica su entorno según lo que le convenga. No hay ningún animal ni ninguna planta que modifique su entorno según a su conveniencia. La naturaleza se adapta siempre. Nosotros somos el único animal que modifica el entorno para nuestro criterio personal y ego personal. Entonces, en esa intervención que nosotros hacemos de ese entorno natural, de la naturaleza, de ese hábitat del cual nosotros también somos y pertenecemos, es donde hemos roto esa relación, esa conexión con lo que realmente nosotros somos, con la energía que somos, y por tanto hemos dejado de hablar con la vida. Entonces, bueno, los mayas te hablan de que cada día vibra un espíritu, que es el espíritu del día, y hay que conectar con ese espíritu del día porque es energéticamente lo que te acompaña el día de hoy y lo que de alguna manera favorece toda una serie de cualidades, movimientos, historias, que si vas a favor de la corriente, pues bueno, pues te vienes empoderado, te vienes sumando, te vienes que las cosas te van mejor, que no ir contracorriente, ¿no? En el momento que tú eres capaz de entender que nadar a contracorriente agota tu energía, te desgasta, es como si estuvieras nadando a contracorriente en un río, ¿no? Esa sensación, o sea, ya un momento no puedes, el río tiene una fuerza superior a ti, no vas a poder con eso, ¿no? Entonces, siempre vas a quedar agotado. En cambio, si te dejas llevar por el río, sumas la fuerza del río a tu favor. Entonces, en ese ejemplo, que es muy tonto, pero como muy claro, ¿no? Cambiamos río por vida, ¿no? Yo tuve una experiencia, ahora me lo trajiste a la memoria con este ejemplo, en un río en Chile. Es un río que nace de un lago, de un volcán, está muy alto en la montaña, y es un río que después desemboca en una gran cascada, se llama el río Laja. Ajá. Y bueno, cuando vos, es muy cristalino y frío, imagínate, es helado y bien cristalino. Y cuando te metes, es playito a la altura antes de la catarata, digamos, Claro. es imposible caminar porque está todo lleno de piedras. Entonces yo me dije, lo voy a agarrar más arriba,
y voy a nadar tipo serpiente. Ajá. Entonces, con las manos me iba guiando por las piedras y el cuerpo me iba serpenteando así, bueno, mucho antes de caer en la... Pero fue una experiencia tan hermosa y tan diferente de lo que es caminar río arriba, Claro, con el pie que me molestaba, que fluir con la corriente y el movimiento claro. así. Bueno, me sentí más dragón, que es lo que soy en el chino, con esa experiencia. Bueno, me fascinó todo esto que vos explicaste y justamente nuestra conversación se llama el tiempo natural. Y cuando acá en tu página vos explicás qué es el tiempo, pones, a ver, lo voy a compartir para que lo vean. Acá, a ver, ahí dice, los mayas definen el tiempo como el factor que relaciona pensamiento, intuición, expresión y movimiento, dándonos como resultado una experiencia de la mente. Me encantó. Es una cosa Porque, hermosísima. porque el tiempo es algo mental. El tiempo no se come, el tiempo no se ve, el tiempo no lo tocas, el tiempo no lo respiras, el tiempo no te viste. Entonces, no, el tiempo no es algo físico ni es algo emocional. El tiempo es mental. El tiempo es una vibración de cuarta dimensión, es cuatridimensional. Entonces, en la cuarta dimensión es la dimensión de la mente, es la dimensión del tiempo. Y el tiempo es mental. Tú ves que cómo pasa el tiempo, lo ves físicamente, porque envejeces, ves un cambio en tu aspecto físico, pero no porque tú veas el tiempo, sino porque mentalmente vas traduciendo una imagen física que te va explicando pues eso que está sucediendo. Entonces el tiempo es algo mental. Y claro, qué importante es la idea del tiempo que nosotros tenemos, ¿no? De ahí lo de la cuenta o los calendarios también mayas, ¿no? Con el tiempo natural. Es decir, alguien, o sea, ¿te has parado a pensar realmente qué papel juega el calendario en tu vida? No. Nadie se ha parado a pensar qué papel juega el calendario en su vida. Es simplemente, pues seguimos un calendario, seguimos unos horarios, seguimos unas rutinas, ¿ok? Y ya está, es algo con lo que naces, ¿no? Ya dentro de una estructura y sigues a lo largo de tu vida, pero no te paras a pensar qué significa eso, ¿no? El problema del ser humano es que muchas veces nunca nos paramos a pensar qué significan las cosas, simplemente las damos por hechas y nos sumamos a eso desde esa inconsciencia. Entonces, ¿qué hace un calendario en tu vida? Un calendario en tu vida marca una forma de pensar, marca una forma de vivir, marca una estructura en la que moverte y un tipo de acciones concretas que están bien o que están mal. El calendario te dice cuándo te tienes que levantar, cuándo tienes que comer, cuándo tienes que llevar a los hijos al cole, cuándo tienes que ir al médico, cuándo puedes descansar, cuándo puedes tomarte vacaciones, cuántas horas tienes que trabajar. ¿Sí? Claro. Ahora, entre el calendario y el tiempo, ¿cuál sería el análisis entre el calendario y el tiempo? ¿El calendario es una tangibilización del tiempo, es una estructuración del tiempo? Exactamente. El calendario o las cuentas son la estructuración del tiempo para que la mente pueda entender. Claro. Como una metáfora. Bueno, como es una forma, es como darle una forma. Es decir, nosotros sabemos que el año tiene 365 días, ¿sí? ¿Ok? ¿Vale? Eso nadie lo duda. Y el año tiene 365 días. Pero el tiempo natural, el año tiene 365 días, 7. Claro. Un año. Al siguiente año, 365 días, 23. Al siguiente 366,1, al siguiente 364,99. Es decir, el tiempo natural es exacto, es perfecto. ¿Sí? Claro. ¿Vale? Pero si nosotros queremos medirlo, que es lo que hacen los calendarios o las cuentas, es lo que los mayas nos tradujeron a través de sus cuentas o calendarios, si queremos medirlo, tenemos que darle a nuestra mente una
una medición que sea relativamente exacta, porque nuestra mente se volvería loca. Este año, ¿cuándo se acaba el año? ¿El 365, el 366? Este año se acaba antes, el 64, ¿qué está pasando? ¿Sí? Nos volveríamos locos. La mente necesita una estructura para poder entender las cosas, porque la mente tiene que separar las cosas para poder entenderlas. Entendemos que la luz es luz porque existe la sombra. Y entendemos que la sombra es sombra porque existe la luz. De hecho, se autodefinen mutuamente. Totalmente. ¿No? ¿Qué es la Totalmente. luz? La falta de sombra. ¿Qué es la sombra? La falta de luz. Claro. ¿Sí? Entonces, nuestra mente, ¿qué hace? Separa las cosas. No puede trabajar con conceptos de unidad, ¿no? Que es con lo que trabaja el corazón, porque no lo entendería, se volvería loco. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es crear una forma para medir ese tiempo natural, ¿sí? Lo más exactamente posible para no desviarnos ni desconectarnos de la naturaleza, ¿ok? Entonces, claro, ¿qué pasa con el calendario gregoriano que está instaurado en nuestra sociedad y en gran parte del planeta desde hace siglos? Desde Julio César. Exacto, desde los romanos. Bueno, es anterior a Julio César. ¿No fue él el que lo creó? Yo pensé que había sido él el que lo había creado. El gregoriano, tal y como lo entendemos, parte de Julio César, de la época de Julio César, pero fue el Papa Gregorio XIII que acabó centrando el gregoriano, que por eso se llama calendario gregoriano, del Papa Gregorio XIII, ¿ok? Pero antes de Julio César, en ese movimiento teníamos lo que era el calendario juliano. Es decir, el calendario que nosotros seguimos hoy en día ha tenido muchas modificaciones a lo largo de la historia. Esto se puede buscar, ¿sí? Entonces, al principio había 10 meses, luego pasó a 12 meses, etcétera, 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 ¿sí? El tema del calendario, ¿vale? Si lo vemos desde el punto de vista del tiempo natural, es una forma de medir o de cuantificar el tiempo para que nuestra mente pueda entender una estructura desde donde nosotros podemos movernos. Y la mente no es ni buena ni mala. No es que lo haga bien separando y lo haga mal no juntando. Es que la mente funciona así. No, esa es su función, es una herramienta. Entonces, sabiendo cómo funciona nuestra mente, qué necesita nuestra mente y cómo trabaja nuestra mente, podemos enfocarla hacia la dirección que nosotros nos convenga, porque es una herramienta que tiene que estar al servicio del corazón. Por eso hay tantos problemas con el tema de la mente. Entonces, a nivel de tiempo natural, las cuentas, los calendarios de los mayas, ¿vale? Nos hablan de vibraciones del día, espíritus del día, diálogo con la naturaleza y la energía diaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros nos sintonicemos, nos sincronicemos. Ahí está. ¿Ok? Con ese todo, con ese uno al que nosotros pertenecemos y que por supuesto nos influencia, porque no estamos igual en primavera que en invierno. Y no es lo mismo un día de sol que un día de lluvia. Y no es lo mismo un día pasado en la montaña que un día pasado en la playa que un día pasado encerrado en casa. Y eso es así. Entonces, todo ese movimiento del tiempo, que es evolutivo, y hay que tratarlo de esta manera, por eso es esa estructura mental, ¿vale? Es lo que realmente hace que nosotros nos sincronicemos con nuestra vida, como co-creadores de nuestra vida. A diferencia del calendario gregoriano, que tuvo su primera aparición en la Grecia antigua, donde se crearon lo que se llaman las calendas. ¿Sí? Calendario viene de calendas, es una palabra griega. ¿Sí? Calendas significa tributo, lo que llamamos impuestos hoy en día. Así que, ¿para qué se creó el calendario? Realmente, cuando no existía. ¿Para qué se creó el calendario que actualmente vivimos, que es el gregoriano? Pues para decirle a la gente del pueblo cuándo tenía que pagar el tributo al noble que le daba la protección, vamos a suponer, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, esa primera estructura se fue modificando a lo largo del tiempo hasta entender el calendario gregoriano, ¿ok? Y
evidentemente la base del calendario gregoriano son las calendas. Es organizarte para que tú sepas cuándo tienes que pagar, cuándo tienes que tomarte vacaciones, cuándo tienes que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la influencia del calendario. La diferencia con el tiempo natural o las cuentas o los calendarios mayas es que las cuentas mayas están sincronizadas con los ciclos naturales y el calendario gregoriano es un calendario artificial creado por el hombre. Entonces el calendario gregoriano está basado en el ciclo del Sol, es decir, está basado en el ciclo de la traslación de la Tierra en torno al Sol, porque es un calendario de 365 días, ¿sí? Por tanto, acepta el ciclo de la Tierra de traslación al Sol, el ciclo solar, que llamamos, que es energía masculina, ¿sí? Pero no contempla el ciclo lunar, no contempla la energía femenina. Y por eso durante tanto tiempo, esa energía femenina que está manifiesta en las mujeres, pero que está en todos los seres vivos, hombres, naturaleza, animales, todo, ha estado tan supeditada, tan relegada, tan machacada, tan dejada en un puesto secundario sin ningún tipo de poder, porque precisamente lo que gobernaba era el ciclo solar, ¿sí? Esos 365 días. Entonces, ¿qué pasa con las cuentas mayas? Las cuentas mayas contemplan el ciclo solar de traslación de la Tierra, 365 días, ¿vale? En el caso del calendario de 365 días, y el ciclo lunar. El ciclo lunar es que mientras la Tierra da una vuelta al Sol, la Luna da 13 vueltas a la Tierra. Y ahí, con lo cual, en una vuelta al Sol tenemos 13 lunas. Y ese... Claro, bueno, ahí está el famoso número 13, ¿no? Porque, bueno, el 13 es un número que está, bueno, muy vinculado con lo maya, ¿no? Y bueno, en la antigüedad, no sé bien en qué época, pero mi profesora de tarot me explicó una vez que en algún momento teníamos un calendario de 13 meses, porque se ajustaba un poco más a lo lunar, ¿no? Pero bueno, después vino todo el temor al número 13, ¿no? Sí. A grandes rasgos tenemos como calendario maya, ¿vale? Tenemos el calendario del año, el anual, que se llama Haab. Ese es el calendario de los mayas, ¿sí? Hay dos grandes calendarios o dos de los más importantes calendarios que hicieron los mayas, el Haab, que es el anual, ¿ok? El de los 365 días, y luego tenemos el Tzolkin, ¿sí? Que es la cuenta de 260 días. No es anual el Tzolkin. Tiene 260 días. 260 días equivalen a 9 meses gregorianos. Así que durante un año vivimos un Tzolkin y cuarto, más o menos, ¿ok? Son 260 días, ahora contaré por qué. Y hay un tercer calendario que no es maya, que es la cuenta de las 13 lunas. ¿Sí? Esta cuenta, que no es maya específicamente, no la crearon los mayas, es una cuenta muy, muy, muy antigua, es una cuenta ancestral que seguían muchas culturas y tribus en todo el planeta. Y es una cuenta de que nos habla de 365 días y 13 meses o lunas. Así que a lo largo de todo el año, tenemos el año dividido en 13 lunas exactas y perfectas que cubren toda la secuencia anual, ¿sí? Pero no es maya. Aquí hay mucha confusión porque dicen el calendario de las 13 lunas es maya. No, el calendario de las 13 lunas no es maya. Entonces, ¿cómo es todo este movimiento del Dream Spell, de José Argüelles, del sincronario galáctico, de conectarte con las 13 lunas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que Argüelles hizo fue, cuando se dio cuenta de esto, cogió la cuenta de las 13 lunas, ¿sí? Y cogió el Tzolkin de 260 días, ¿sí? Y los conectó. Al conectar el Tzolkin con la cuenta de las 13 lunas, cada día nosotros conocemos la vibración, el espíritu del día a través del Tzolkin. Y tenemos una estructura natural basada en el Sol y la Luna,
que son los dos ciclos que influencian a la Tierra, ¿sí? De una cuenta de 13 meses o 13 lunas que se llama. Entonces se cogen las medias ponderadas para que nuestra mente pueda entender. Las lunas son 28 días como media ponderada, ¿sí? 28 días son 4 semanas exactas de 7 días, 7 por 4, 28, así que no hay diferencia entre lunas, todas son iguales, con vibraciones diferentes, ¿ok? Y tenemos las 13 lunas por 28 días que nos dan un total de 364 días. 13 por 28 son 364, ¿sí? Más 1, que nos da el 300, que es el del año, que ese más 1 es lo que explicaba antes del salto evolutivo de un ciclo al otro. Necesitamos un elemento que nos dé una subida de vibración, una catapultada a una octava superior para poder vivir ese ciclo con una percepción absolutamente diferente y que realmente el aprendizaje que aparezca en nuestra vida sea nuevo. Entonces, al conectarse el Tzolk'in con la estructura de las 13 lunas, tenemos una cuenta que se llama la de sincronización galáctica a través de estos dos cuentas que son individuales, ¿ok? Y que el movimiento de la cuenta de las 13 lunas o el Dream Spell está desde ya mediados del siglo XX trabajando para que sea el calendario, se quite el gregoriano, desaparezca el gregoriano y se ponga esta cuenta como cuenta para seguir pues en todo el mundo como cuenta de sincronización natural. Ese es el trabajo que se hace. Claro, la gente, o sea, el tema es que cada uno tiene que tener el compromiso personal, como arrancamos en la conversación, el compromiso de conectar con la propia naturaleza, porque mientras querramos seguir dentro de la estructura artificial de los días que se trabajan, las horas que se trabajan, las horas de descanso, y me ato a eso, cumplo las 8 horas de trabajo y en esa hora de trabajo después ya no trabajo más. Bueno, en fin, ya cumplimos el tiempo que estaba prometido y nos pasamos por un par de minutitos, pero esto es fascinante para hablar horas y horas. No, simplemente a mí me quedó el número 13 dando vueltas, porque aparte de la vibración del día, tenemos la onda encantada, que son 13 días, y después los 52 días, por ejemplo, ahora hace poquito arrancamos una nueva cuenta, 52 días, que es como es el Castillo Azul, para que me redondees brevemente estas ideas, ya cerramos para no extendernos más de lo que... La cuenta... La cuenta Tzolk'in, o sea, el calendario sagrado de los mayas, ¿vale? El Tzolk'in, ahora hablamos específicamente de Tzolk'in, la estructura es en base a los ciclos naturales, ¿ok? Por eso contempla el 20 y contempla el 13, que son los dos números importantes a nivel de los mayas. ¿Por qué? El 20 porque es la base matemática. La base matemática de los mayas es la base de 20. Y es la base de 20 porque tienen los números de 0 a 19. Porque el 20 es un número que está integrado en la naturaleza y está integrado en el ser humano. ¿Sí? ¿Cuántos dedos tenemos? 10. 20. No, 20. Porque nos olvidamos de los 10. La base matemática en la que nosotros nos movemos es 10. Fíjate ya esa conciencia de partición, de que hay una mitad de nosotros que no estamos contemplando, ¿sí? Por tanto, del 20. Y la otra parte es el 13. El 13 que está basado en el ciclo de la luna, ¿sí? Es el lunar, ¿ok? Y ese 13 marca el ciclo de la onda encantada que llamamos, o el ciclo de 13 días, ¿sí? Que son las trecenas. Dentro del Tzolk'in podemos ver el Kin del día. Para explicar rápidamente esto, tenemos que entender que el Kin, que es la unión de un sello más un tono, ¿vale? Tiene una cualidad que es fractal, ¿vale? Esa es la clave del Tzolk'in. El Kin es fractal. ¿Qué significa fractal? Que lo más grande está en lo más pequeño y lo más pequeño en lo más grande. Es decir, si tú coges una gota de mar del mar y la analizas, esa gota trae todo lo que tiene el mar entero.
No le falta ni un mineral, ni una sal, ni un ingrediente. O sea, en la gota está el mar contenido, ¿sí? No hay diferencia entre la gota y el mar, solo de magnitud. El mar es muy grande, la gota es pequeña, ¿sí? Por tanto, en la gota está lo más grande y la gota dentro del mar, lo más grande contiene a lo más pequeño. Por eso, el kin, que es justo la unidad de medida del tiempo que usaban los mayas, puede tener diferentes relevancias. Es decir, si tú quieres contar días, un kin es un día, que es el ciclo más pequeño cósmico que nosotros vemos, que es la rotación de la Tierra sobre sí misma, ¿sí? Entonces, cuento kines, y es lo de la energía diaria que vamos siguiendo, ¿sí? Yeah. Pero tú puedes decir que un kin es un mes o una luna, entonces estás contando lunas. Entonces, cada kin contiene dentro de sí la vibración de 28 días. No de un día, sino de 28, que es lo que sería una luna. Y por eso podemos, a través de esta unidad de medida, que es el kin, entender una energía como es la del día, una energía como es la de la onda encantada o trecena. Podemos entender una energía como es la del año, porque podemos contar lunas, 13 lunas, y por tanto tiene una vibración el año. Podemos contar semanas, podemos contar siglos, podemos contar décadas, podemos contar eones, da igual, tú le puedes dar la medida que quieras, ¿sí? Simplemente la tienes que asociar al kin y punto. Entonces, ese elemento que es el fractal, ¿vale? Nos habla de un ciclo dentro de un ciclo, 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 y no se acaba porque las matemáticas son el lenguaje del universo y son infinitas. Sí. ¿Okay? Entonces, esa base matemática nos da la pauta para poder empezar a entender que todos esos ciclos que nosotros podemos contemplar en la propia naturaleza, nosotros también somos cíclicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que energéticamente la vibración del día nos afecta, porque cada día nos pasan cosas, ¿sí? Y cuanta más conciencia tienes de lo que te pasa, más conectado estás con esa energía. Pero a la vez, ¿vale? Lo que pasa en una semana también tiene una relevancia. O lo que puede haber pasado en un mes, o lo que puede haber pasado el año pasado, ¿sí? Entonces, cuando tú vas conectando con todas esas experiencias vitales, ¿vale? Lo único que estás haciendo es darle una unidad de medida a la energía para poder entender y conectar con conceptos e ideas. Y esa es la estructura del Tzolk'in Maya. Entonces tenemos la energía diaria, tenemos la trecena o onda encantada, que si es la que tú naciste, la que pertenece a tu kin natal, es tu camino de vida. La trecena nos plantea un propósito cada 13 días, ¿sí? La que está en la posición 1 nos plantea la propuesta y tienes 13 días para desarrollar eso, ¿sí? Y entonces eso es evolutivo. Cada kin, cada sello tiene su onda encantada, con lo cual pasas por la experiencia vivida de los 20 sellos, todos tienen su posición 1, su onda encantada, así que es holístico, ¿ok? ¿Vale? Y luego esa onda encantada, como pequeño ciclo, ¿sí? También está dentro de un ciclo mayor, que es lo que llamamos el castillo, que sí es cierto, empezamos uno hace 2 días, que son los castillos, que son ciclos de 52 años, ¿ok? Que están contenidos, o sea, o están formados por 4 ondas encantadas. 52 días. Claro, 4 por 13, 52. 4 ondas encantadas forman un castillo. Los castillos es una medida mayor, el 52, ¿sí? Que incluye el kin diario, que incluye la trecena, ¿sí? Y además ese castillo está dentro de un ciclo mayor, que es el propio Tzolk'in, que son 265 días. Ese ciclo de 52, el 52 es importante para los mayas, porque el 52 rápidamente está conectado, ¿sí? Con nuestro ciclo de experiencia-aprendizaje. Entonces, el castillo de vida, que se llama, que es uno de los trabajos que puedes hacer con el Tzolk'in, que te define los tránsitos, es decir, los años personales, lo que serían los retornos solares en astrología convencional, ¿ok? Están definidos por un elemento que se llama la familia, a la que pertenece tu sello, ¿sí? Y define esos tránsitos, ¿ok? Y el ciclo es de 52. Es decir, cuando tú llegas al año 50, tú naces en el año 0 con tu kin natal, y cuando llegas a cumplir 52 años,
vuelves a vivir tu año cero porque vuelve a ser tu kin natal. Y tu kin natal en esos 52 años no te lo encuentras. Encuentras otros kines, pero no tu kin natal. Entonces, en ese 0 y en ese 52 se acaba ese ciclo y para los mayas es como la primera vuelta que tú le has dado a tu vida con toda una serie de experiencias, conocimientos, ¿sí? Que ahora tienes la oportunidad de una segunda vida con todo el bagaje que tú has aprendido para poder conectar otra vez con ese año cero, es decir, con esas etapas de infancia, juventud, madurez, etcétera, y esas cosas que han ido quedando a lo largo de tu vida y poder transformarlas y sanarlas. Es una herramienta súper potente, ¿vale? Con lo cual, en el año 51, los que estén cumpliendo en 51 o en 51, están en el útero materno a punto de renacer, se llama el movimiento del renacimiento, ¿sí? Para cuando cumples 52, eres más sabia, eres más sabio, tienes más experiencia. Ese 52 tiene esa aplicación como autoconocimiento, porque es una herramienta de sanación, ¿sí? Y claro, hay que prepararse para esa etapa, está bueno. Claro, es como las tribus que había los rituales, ¿no? De cuando el joven, pues ya era joven, ¿no? Pasaba a adulto y ya tenía que hacer el ritual, pero cuando también la gente llegaba ya al punto de la sabiduría, la gente mayor en las tribus era la gente sabia, los que gobernaban, ¿no? Entonces ahí está toda esa relevancia, ¿no? Entonces, simplemente acabar diciendo que igual que tenemos las cuentas anuales, en los mayas, el Jaab, y a nivel de todo el planeta, la cuenta de las 13 lunas, que lo hemos explicado así un poquito, la cuenta sagrada del Tzolk'in, que son 260, ¿vale? Es la cuenta que crearon los mayas basado en el ciclo evolutivo del ser humano. ¿Por qué? Porque son 9 meses. Nosotros nos gestamos en 9 meses para que nuestra madre nos para, salimos a la luz, a la vida, ¿ok? ¿Sí? Cortando ese cordón umbilical y fíjate que el 9 es un número, sobre todo en numerología y está comprobado, que tiene que ver, igual que el 7, pero el 9 también con ciclos que empiezan y terminan, ¿sí? O sea, el 9 es el ciclo creativo, evolutivo del propio ser humano. En la naturaleza habrá cada animal, cada planta tiene su número, ¿no? Su ciclo, concretamente. El del ser humano es el de 9 meses, que son 260 días. Por eso podemos reconocernos en el Tzolk'in y encontrarnos en él, porque es nuestro útero. Entonces, conectar con eso te conecta con tus raíces, con lo que tú eres, con la energía que tú traes, con la resonancia y tu nota personal, porque en el fondo eres una nota dentro de una gran melodía, y lo único que hay que hacer es alinearse y sonar como esa nota que tú eres. ¿Para qué? Para afinar, ¿no? Y contribuir y aportar desde lo que tú haces contigo a que esa sinfonía universal pues evolucione y vibre en correcto orden y perfección. Maravilloso. Maestra de las maestras, ¿no? Ingrid, podríamos estar hablando, sí, un montón. Pasó 1 hora, 2 minutos, perdón que cuente el tiempo así en minutos, pero es una cosa, no, pero mira, a mí me apasiona también, o sea, córtame. No, tenés el poder de dejarme muda, así que ya solo por eso, mira. No, una cosa increíble, me pareció maravilloso. Bueno, Laurita Lobato ahí comentó, realmente estamos todos fascinados. Hay mucha gente que nos está viendo por YouTube y por Instagram también. Bueno, gracias a todos. Bueno, este video va a quedar alojado y bueno, sigan la Ingrid, sigan el espejo magnético porque es una cosa que es de no acabar y es de no acabar de maravillarse realmente. Gracias por tu tiempo, la verdad me siento halagada por tus palabras, me emocionó cada una de tus enseñanzas porque totalmente resonó con mi interior, totalmente. Gracias, Ingrid, te mando un fuerte abrazo y bueno. Gracias a ti por invitarme, por dejarme todo ese espacio para expandir y hablar. Y gracias a todos los que se han conectado, están aquí en vivo, para todos los que verán el vídeo.
Y sí, bueno, pues todas aquellas dudas que hayan quedado, pues podéis conectar conmigo, me podéis preguntar. Y bueno, y ya podemos hablar de, igual poder hacer una segunda parte de todo esto con cámara. Esto, sí, tremendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, de verdad, ha sido un honor, un placer compartir mi energía con la tuya y nada, entusiasmada. Me voy con una sonrisa y con el corazón realmente. Igualmente yo. Arranco mi día diferente. Para mí son las 9, está recién comenzando. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos.